Increíble revelación. Millonario descubre el sorprendente secreto oculto de su empleada y una nueva realidad que cambiará su vida para siempre. Carlos, un empresario de 38 años, miraba por la ventana de su lujosa oficina en el piso 30. El caos de la ciudad palpitaba abajo, un mundo lleno de cifras y éxitos que él había construido cuidadosamente. Sin embargo, mientras sus dedos deslizaban distraídos sobre el teclado, sentía que su vida era una fachada brillante que ocultaba un vacío cada vez más profundo. Ese vacío, que había tratado de llenar con contratos y triunfos profesionales, empezaba a opacar su visión. Su pequeña ciudad costera, su familia y sus raíces parecían un eco lejano, un susurro que se perdía entre el ruido de la ambición. La llegada de Ana, una joven asistente de 25 años, aunque inesperada, sembró un destello de curiosidad en su vida monótona. Desde el primer instante, su entrega y dedicación resonaron en él, sus ojos brillaban con una pasión genuina por la investigación científica, algo que no había visto en años en su entorno. Pero cada vez que la miraba, una parte de él sentía que su propio éxito y su lujo eran un obstáculo para comprenderla. Ella provenía de un mundo diferente, uno donde el esfuerzo infinito no siempre garantizaba recompensas. El primer dilema moral apareció cuando en una reunión, Ana presentó una idea innovadora que podría revolucionar el mercado. La desestimación de sus colegas fue brutal, risas y burlas que atravesaron el aire como dagas. Carlos sintió una ola de indignación, su mente, saturada de dudas, comenzó a cuestionar su propio éxito. ¿Acaso había olvidado de dónde venía? ¿Era realmente un líder, o más bien un reflejo de un sistema que menosprecia a los que sueñan desde abajo? Decidido a redimir esa injusticia, Carlos decidió invitar a Ana a un evento empresarial en el que podría mostrar su talento. En el fondo, sabía que esto podría alterar su status quo. La tensión crecía como un volcán a punto de erupcionar. Al día siguiente, mientras se vestía con su traje de diseñador, su mente estaba llena de dudas, aprecio por Ana o temor a que esto resquebrajara la imagen que había construido con tanto esfuerzo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el gran día llegó. Ana, nerviosa, se encontraba a un paso de revolucionar su futuro, pero la sombra de su pasado la seguía. Mientras se preparaba para presentar, un antiguo colega la reconoció y reveló su asombroso secreto, una familia influyente que había renunciado a su apellido por deseo de ser común. Carlos sintió que el aire se helaba a su alrededor. Las miradas se tornaron complicadas, un torbellino de admiración y recelo. El eco de las risas que antes había escuchado retumbaba en su mente, un cruel recordatorio de sus propias inseguridades. Carlos se preguntaba, en medio del aplauso y los murmullos, si realmente había sido un aliado o un espectador que veía cómo el mundo de Ana se deformaba ante sus ojos. Ella, con la voz temblorosa, confrontó su historia, su lucha, desnudando no solo su pasado, sino el de todos los que habían luchado en silencio. La presión crecía, un clímax de emociones que dejó a todos suspendidos en un hilo. ¿Podría Carlos mantener su posición mientras sentía que todo se desmoronaba a su alrededor? Y Ana, ¿podría luchar por su lugar en un mundo que había sido hostil desde el principio? Las luces parpadeantes y el murmullo creciente del público se convirtieron en un fondo distante. Mientras ambos se enfrentaban a su propia verdad y a una incierta próxima etapa. Era el principio de una transformación, pero el desafío real estaba a punto de comenzar. Carlos necesitaba tiempo para procesar lo que había presenciado. La presentación de Ana había removido no solo los cimientos de su mundo profesional, sino también sus propias inseguridades. Mientras el evento concluía y los asistentes comenzaban a dispersarse, él se quedó en el fondo de la sala, sintiendo el agobio de la experiencia calar más hondo. ¿Quién era él ahora? ¿El empresario exitoso que había escalado una montaña de éxito, o el hombre que tambaleaba ante el eco de las risas de sus colegas?
Decidido a no permitir que el miedo lo anclara, Carlos se acercó a Ana, quien aún parecía aturdida por el torrente de emociones. La mirada en sus ojos era una mezcla de alivio y confusión. A pesar de los aplausos, sabía que los murmullos a su alrededor tenían el potencial de desgarrar su confianza. «Lo hiciste increíble», le dijo Carlos, tratando de ofrecerle un ancla en el mar revuelto de la opinión ajena. Ana sonrió, pero su expresión era una máscara del conflicto interno que ella también enfrentaba. Había expuesto su verdad, pero el desdén ajeno amenazaba con ahogar ese triunfo. Para Carlos, era evidente que ella no solo necesitaba el apoyo de sus colegas, sino una esperanza renovada para seguir adelante. En su propia vida, él había dejado de buscar el significado más allá del éxito tangible. Era hora de retomar esa búsqueda. La presión interna se estaba intensificando nuevamente. Carlos realizó una profunda y difícil decisión: sería su mentora. Una palpable mezcla de temor y entusiasmo lo empujó hacia esa resolución. Sabía que, en esa transición, necesitaba pasar de ser un mero espectador a convertirse en un verdadero aliado de Ana. El día siguiente, ya en su oficina, organizó una reunión con el equipo para discutir cómo podían dar apoyo a la innovadora propuesta de Ana. Tendría que lidiar con la resistencia, pero la idea de ver a Ana brillar era un motor poderoso que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, la sala de reuniones estaba llena de escepticismo. Durante la discusión, las críticas volvían a surgir, y Carlos sintió como su piel se erizaba ante cada ataque injustificado. Sus colegas, quienes una vez fueron sus aliados incondicionales, ahora eran un recordatorio doloroso de la lucha constante entre conformismo y soñador. Se armó de valor y, en un giro inesperado, defendió a Ana, no solo argumentando a favor de la idea, sino más bien enfrentando la cultura corporativa que había contribuido a desmerecer a quienes eran diferentes. Ese fue un momento de revelación. Carlos comprendió que no podía cambiar la percepción de sus colegas solo desde una posición de poder, necesitaba transmitir la valentía para ser vulnerable. La carga de ser un líder significaba asumir el riesgo de enfrentarse a la adversidad, no solo para otros, sino para sí mismo. A medida que avanzaba la semana, las primeras interacciones con Ana comenzaron a moldear un nuevo sentido de propósito en Carlos. Las conversaciones se transformaban en sesiones de brainstorming, donde él encontró inspiración no solo en las ideas de Ana, sino en su resiliencia para avanzar a pesar de las adversidades. Se dio cuenta de que ella era un reflejo de lo que él había estado ignorando: la autenticidad, el deseo de innovar y la pasión por un propósito más allá del beneficio inmediato. Sin embargo, el silencio ante una nueva idea seguía siendo ensordecedor. En un almuerzo distendido, le propuso que fueran juntos a hablar con clientes potenciales sobre su propuesta. A lo que Ana, con un brillo decidido en sus ojos, respondió: si vamos a hacerlo, quiero que sea con la certeza de que tú también necesitas mostrarles quién eres realmente. Carlos se sintió expuesto ante su observación. Era un recordatorio de que estaba en un viaje de transformación personal, no solo hacia el éxito profesional, sino hacia la verdad de sí mismo. Se acercaba un nuevo reto, un espacio incómodo que lo obligaba a mirar dentro, aún a riesgo de perder la imagen que había construido. Al aceptar esa confrontación, una nueva realidad se presentó: el momento decisivo estaba muy cerca, y tendría que decidir si estaba dispuesto a arriesgarlo todo por algo más grande que él mismo. La próxima semana prometía ser reveladora. Enfrentar el escepticismo del mercado era solo el primer paso. Su verdadera batalla sería en el terreno emocional, donde tendría que reconciliar sus ambiciones personales con la realidad de ser un verdadero líder. ¿Podrá Carlos realmente aceptar las partes de su ser que había dejado de lado? ¿Y Ana, podría apoyarlo en ese intento al tiempo que lucha por su propio lugar en el mundo? Las respuestas aguardan en las sombras de decisiones que pronto deberán tomar. La semana comenzó con una pesada carga emocional. Carlos había pasado la noche apenas cerrando los ojos, reflexionando sobre lo que Ana había dicho. La idea de mostrar su verdadera esencia en el entorno corporativo le resultaba aterradora. Cada paso que había dado en su carrera se basaba en la imagen que había moldeado: un líder carismático, una figura de éxito. Sin embargo, esa fachada ahora le parecía una prisión. El primer encuentro con Ana se programó para esa mañana, en una cafetería cercana a la oficina.
La potente aroma del café fresco combatía con el nudo en su estómago. Cuando la vio llegar, su mirada decidida le contagió un destello de esperanza. Ana se sentó frente a él, y el silencio inicial se sintió como un abismo entre corazones que realmente anhelaban entenderse. «Vamos a conseguirlo», dijo ella con firmeza, y eso encendió en Carlos una chispa de determinación. Se dio cuenta de que no era solo su futuro profesional lo que estaban en juego, era su propio viaje hacia la autenticidad. Llenos de entusiasmo, discutieron sus ideas, y poco a poco, la conversación tomó forma. Las palabras fluyeron como nunca antes, hasta que irrumpió el miedo. ¿Y si nos rechazan? ¿Y si ellos no creen en nosotros? Ana pausó, mirándole directamente a los ojos. No podemos permitir que lo que piensen los demás determine nuestro valor. Este es nuestro momento. Vamos a demostrarles que tenemos algo auténtico que ofrecer. Su voz era un eco de la valentía que Carlos sentía empezando a despertar desde su interior. Esa misma energía se trasladó a la oficina. Juntos, prepararon una presentación sólida y llena de innovación. Cada sesión de trabajo se volvió un microcosmos de crecimiento y autodescubrimiento. Carlos comenzó a descubrir facetas de su liderazgo que había mantenido escondidas, su capacidad de motivar, de colaborar y de ser vulnerable ante su equipo. Pero a medida que avanzaban, la presión del inevitable enfrentamiento con la alta dirección se convirtió en una sombra creciente que lo acechaba. Un día antes de la reunión decisiva, Carlos se encuentra en su escritorio sin poder concentrarse. Era un mar de dudas, sintiendo como el sudor frío le inundaba la frente. En un acto impulsivo, tomó su teléfono y llamó a uno de sus antiguos mentores, alguien que había guiado su carrera en los años formativos. Al otro lado de la línea, la voz calmada de Santiago le recordaba las razones por las que había iniciado su camino. No se trata solo de ganar. A veces, ser valiente es lo que realmente cuenta. Esa conversación resonó en él, y lentamente, las palabras de apoyo comenzaron a despejar la niebla de su mente. La mañana de la reunión llegó, y la sala era un campo de batalla cargado de tensión. Los rostros de la alta dirección eran una mezcla de escepticismo y expectativa. Carlos podía sentir cómo la adrenalina corría en sus venas. Ana, a su lado, le sonrió y, en ese instante, supo que su apoyo mutuo era su mejor arma. La presentación comenzó, y él sintió el peso del mundo mientras las palabras brotaban de su boca. Mostraron no solo el proyecto, sino también la pasión que había surgido a través del proceso. Cada objeción y cada crítica que surgió fueron enfrentadas con determinación, hasta que el momento culminante llegó. En una mezcla de vulnerabilidad y coraje, Carlos tomó la decisión de abrir su corazón a sus colegas. Habló no solo de la idea, sino de lo que había aprendido de Ana, de la necesidad de ser audaces y auténticos en un entorno que a menudo disminuía el valor de lo diferente. Cuando finalmente la sala enmudeció, el silencio era una mezcla de sorpresa y respeto. En ese instante, Carlos supo que había cruzado un umbral importante no solo para el proyecto, sino para su propia vida. La aceptación de su vulnerabilidad podría ser lo que necesitaban tanto él como Ana. Al salir de la reunión, con la adrenalina aún fluyendo, Carlos sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Habían enfrentado a la dirección, pero aún quedaban muchas decisiones por tomar. La mirada de Ana reflejaba la misma mezcla de emoción y temor. Entonces, en medio de la incertidumbre, la voz de Ana rompió el silencio. Carlos, esto solo es el principio. Lo que hagamos ahora definirá nuestro camino. La verdad era que, aunque la reunión había sido un éxito, los desafíos de ser genuinos en un mundo que favorecía la conformidad apenas comenzaban. La pregunta que resonaba en la mente de Carlos era, ¿podrían realmente sostener este nuevo rumbo? ¿Y a qué costo? El reflejo de su propia autenticidad se tambaleaba, y lo más aterrador de todo era que la verdadera prueba apenas se acercaba. La semana siguiente transcurrió en un frenesí de actividad. La alta dirección no solo había aprobado su proyecto, sino que había decidido asociarse con ellos en su implementación. Aunque el éxito había sido gratificante, Carlos no podía sacudir un creciente sentimiento de incomodidad. Esa sensación, como un eco persistente, le susurraba que había un precio que pagar por la autenticidad que había comenzado a abrazar. Carlos y Ana se sumergieron en la fase de desarrollo.
Cada reunión era una mezcla de creatividad e incertidumbre. Carlos había dejado de temer la evaluación externa, aprendió a apreciar las críticas constructivas que antes lo paralizaban. Sin embargo, mientras su confianza crecía, también lo hacía una presión silenciosa que emanaba de su propia mente. La autenticidad puede ser un arma poderosa, pensó, pero también puede hacerte vulnerable. Un día, tras una lluvia de ideas particularmente animada, su equipo se dispersó. Carlos, sin embargo, permaneció en la sala, perdido en sus pensamientos. Se dio cuenta de que había compartido mucho de sí mismo, y aunque había encontrado apoyo en sus compañeros, había un temor latente dentro de él. ¿Podría sostener esta autenticidad no solo por el proyecto, sino en su vida diaria? La idea de ser una persona genuina entre los ejecutivos y sus colegas le parecía abrumadora. Una conversión reciente se hizo eco en su cabeza. Santiago había mencionado algo sobre la verdadera fortaleza. La autenticidad no se trata de ser perfecto. Se trata de ser honesto. Esa declaración lo había calado hondo. Quizá la clave para Carlos sería encontrar la manera de ser honesto no solo en su trabajo, sino en cada interacción. Decidido a poner en práctica este nuevo enfoque, decidió agendar reuniones individuales con cada uno de sus subordinados. Quería comprender sus aspiraciones, temores e incluso las críticas que tuvieran. La primera reunión fue con Leonor, una analista joven que solía mostrarse reticente a expresar sus ideas. Mientras conversaban, Carlos respiró hondo y se abrió sobre su propio viaje. La reacción de Leonor fue inesperada, su guardia cayó y ella, con honestidad, compartió que había sentido que su voz no tenía valor en el equipo. Esa revelación impactó a Carlos. Su vulnerabilidad había creado un espacio seguro, con cada encuentro, la atmósfera se tornaba más rica. Cada empleado, al sentirse escuchado, se abría como un libro. Animado por los progresos, Carlos comenzó a notar cambios en sí mismo, cada conversación profunda reforzaba su determinación y le ayudaba a comprender la verdadera fuerza del liderazgo, pero con ese crecimiento, también llegaron momentos de desafío. Durante una discusión de equipo, un colega expresó su frustración. Carlos, esto no parece práctico. Necesitamos resultados, no historias motivacionales. El comentario le golpeó con dureza. Se preguntó si su enfoque se estaba volviendo una distracción, si estaba perdiendo de vista la realidad del mundo corporativo. La batalla interna entre su autenticidad y las expectativas del entorno se intensificaba. Mientras se retiraba a su oficina, Carlos tuvo una epifanía, quizás no necesitaba elegir entre autenticidad y resultados. Podía encontrar un equilibrio, un espacio donde no comprometería su esencia, pero a la vez respondía a las exigencias del entorno empresarial. Tenía que demostrar que ser auténtico no significaba descuidar los objetivos, sino que podía, de hecho, impulsarlos. Con este nuevo enfoque, planeó una reunión con la alta dirección para presentar sus hallazgos y estrategias revitalizadas. Era un riesgo, pero sentía, profundamente, que era el momento adecuado para asumirlo. Al buscar el apoyo de Ana, ella tomó su mano y le dijo: Carlos, este es tu momento. No te olvides de mostrar quién eres realmente. En ese instante, una oleada de confianza lo envolvió. Sin embargo, a medida que se preparaban para la reunión, el pensamiento oscureció su mente: ¿podría realmente fusionar autenticidad y éxito sin perder la dirección en el proceso? La duda resurgía, pero ahora también lo hacía el deseo de confrontar esos miedos. El momento de la verdad se acercaba y Carlos comprendió que esta vez, no solo se arriesgaba su carrera, sino su evolución personal. En el fondo, sintió que la vida lo estaba impulsando hacia algo mucho más grande que un simple proyecto corporativo. Pero, ¿sería suficiente? Con esta incertidumbre dominando su mente, se dio cuenta de que el verdadero reto apenas comenzaba. La pregunta latente no era solo cómo se vería el futuro, sino cómo sería él en ese futuro. A unas horas de la reunión crucial, Carlos se sintió atrapado entre la esperanza y la ansiedad. Había llegado el momento de enfrentar no solo a la dirección, sino a sí mismo y a la verdad que había estado evitando. En los minutos previos a la reunión, el corazón de Carlos latía con fuerza. La sala de conferencias era un reflejo de su estado interno, pulcra, pero tensa. Cada silla ocupada por un miembro de la alta dirección representaba no solo una oportunidad,
sino una amenaza a su nueva identidad. Se sentó al borde de una de las sillas, como si su cuerpo físico quisiera huir, pero su mente le exigía aferrarse a la autenticidad que había comenzado a cultivar. El inicio fue un intento torpe de relajarse. Carlos presentó sus hallazgos con voz firme, cada palabra pensada y medida. Pero, a medida que la conversación se desarrollaba, una ola de escepticismo volvió a abarrotar el ambiente. Preguntas incisivas y afirmaciones desalentadoras surgían por parte de los ejecutivos. Esto suena bien, Carlos, pero ¿cómo lo medimos?, interrumpió Julia, la directora de finanzas, con una mirada que rayaba entre la curiosidad y la desconfianza. La reacción de Julia le recordó el castañeteo de correos electrónicos de fechas límite y cifras que brindaban seguridad. Sin embargo, en esa sala quería transmitir el mensaje de que el verdadero liderazgo no provenía de la cantidad de datos analíticos que uno podía manejar, sino de las conexiones genuinas que uno podía establecer. Así, Carlos, sin perder la calma, decidió darle un giro a la reunión. Se despojó de la rigidez de las cifras y comenzó a narrar historias, la de Leonor, la analista que se sintió escuchada por primera vez, y cómo eso había repercutido en su desempeño. Con cada anécdota, las expresiones en los rostros de sus colegas cambiaban. Algunos se mostraban intrigados, otros dudosos, pero todos parecían absorbiendo su mensaje. La esencia de su propuesta no eran números fríos, sino la creación de un entorno donde todos se sintieran valorados. Carlos sintió como las capas de presión que lo abrumaban se desvanecían ligeramente. La autenticidad era su mejor aliada, y tal vez esa era la respuesta que buscaban, un camino que uniera resultados con humanidad. Sin embargo, a medida que uno de los altos directivos tomó la palabra, el músculo de la ansiedad se contrajo de nuevo. Carlos, aprecio tu enfoque humano, pero eso no es lo que nos trajo hasta aquí. La eficiencia es lo que necesitamos. Cada palabra resonó en su mente como un tambor distante, subrayando la dualidad de su lucha interna. Realmente podría unificar su visión frente a un mar de realidades corporativas aparentemente misantrópicas. Aprovechando un momento de percepción, Carlos decidió enfrentar esta crítica con honestidad. Estoy de acuerdo en que la eficiencia es clave, respondió con voz firme. Pero imaginen por un momento el impacto que podríamos tener. Cada uno de nosotros es más que un simple engranaje en esta máquina. Al valorar nuestra diversidad, podemos encontrar soluciones innovadoras que mejoren nuestros índices de eficiencia. La atmósfera en la sala cambió de nuevo, pero esta vez en su favor. Los rostros se iluminaron, transpirando la curiosidad que a menudo se pierde en el marco casi militar de un equipo corporativo rígido. Carlos supo que aunque su camino siguiera lleno de desafíos, había embarcado a su equipo en una nueva dirección donde se entrelazaban los resultados con la esencia humana. Al terminar la reunión, se sentía satisfecho, pero la duda seguía latiendo en su interior. ¿Habría realizado un cambio real hoy? Su esfuerzo había valido la pena, pero el temor de que su enfoque pudiera ser visto como una anomalía seguía presente. Mientras caminaba por el pasillo, se encontró con Ana. Ella sonrió, y por un momento, todo parecía tener sentido. Pero, en lo más profundo de su ser, Carlos comprendía que las decisiones que tomaría en el futuro pondrían a prueba su resolución. El camino hacia la autenticidad genuina implicaría más que simplemente liderar, requeriría una lucha constante y viable. Con el fin de la jornada laboral acercándose, Carlos reflexionó sobre su mensaje. Lo fundamental no era solo abogar por el cambio, sino por sentirse capaz de sostenerse en el ojo del huracán. Se dio cuenta de que el verdadero reto no solo sería en la sala de conferencias, sino en su vida diaria, donde cada interacción podría ser un reflejo de su miedo o de su valentía. El eco de su propia voz resonó en su mente mientras se preguntaba, ¿podría ser verdaderamente auténtico en un mundo que por momentos parecía celebrar lo superficial? Y en esa lucha, la historia de su propio liderazgo apenas empezaba, pero estaba claro, necesitaba más que inventiva para enfrentar lo que vendría. La autenticidad traía consigo inesperadas revelaciones, y justo allí, su mente se llenó de preguntas inquietantes. ¿Cuáles serían las verdaderas lecciones que aún estaba por descubrir? Carlos llegó a su departamento sintiéndose más ligero, como si parte de la tensión que le había acompañado durante días se hubiera evaporado. Sin embargo, tan pronto como cerró la puerta tras de sí, una oleada de dudas le envolvió de nuevo.
Se dirigió a la cocina, sirviéndose un vaso de agua con la mano temblorosa. La presión de ser auténtico se fundía con una creciente inquietud sobre lo que significaría realmente liderar con el corazón. Al tomar un sorbo, recordó a Leonor y su transformación tras ser escuchada. ¿Cuántas historias como la suya se ocultaban entre sus colegas? Mientras reflexionaba, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Ana. ¿Te gustaría hablar sobre tu propuesta? Creo que hay un camino interesante por explorar. El simple hecho de saber que Ana creía en él fue un bálsamo para su mente agitada. Sin embargo, al momento, la inseguridad comenzó a asomarse. ¿Realmente era él quien debía promover ese enfoque humanizado en una cultura corporativa que priorizaba la eficiencia? Carlos decidió que sería más valiente. En lugar de una respuesta evasiva, contestó de inmediato. Sí, me encantaría. ¿Qué te parece mañana por la tarde? Pidió conectarse por videollamada, entonces, encontró un papel y escribió en la hoja lo que sentía. Anotó cada idea, cada duda, en un intento de poner orden en su confusión interna. La noche transcurrió entre bocetos de nuevas propuestas y diálogos internos. Quería que su enfoque prevaleciera, pero las voces del escepticismo seguían reverberando en su mente. ¿Estaba solo? Esa noche, la luz del escritorio iluminaba su rostro, reflejando una tensión que se fue intensificando conforme se acercaba la hora de su reunión con Ana. Al día siguiente, la conversación fluyó. Ana se mostró curiosa, haciendo preguntas incisivas que obligaban a Carlos a profundizar en sus ideas. La intencionalidad que desprendía su mirada le daba confianza. Mientras hablaban, Carlos sintió que estaba forjando algo nuevo en conjunto, algo que trascendía su propia inquietud. Una revelación se cosía entre los dos. Carlos, dijo Ana en un tono que indicaba que se aproximaba a algo importante, lo que propones no es solo para el equipo. El liderazgo auténtico puede ser la clave para cambiar la cultura de toda la empresa. ¿Has considerado cómo podrías presentar esto a la alta dirección de una manera que realmente resuene con ellos? Carlos sintió como si un rayo de claridad iluminara su mente. Así fue como, en un instante, su preocupación se tornó en determinación. Quizás si puedo mostrarles ejemplos medibles de cómo un enfoque humano puede llevar a una mayor productividad, comenzó a formular, pero Ana no se detuvo allí. Además, creo que hay más en juego aquí. Recibí un comentario inesperado sobre cómo se siente Leonor después de tu presentación. Parece que esto no se limita a un solo caso. Esa información era un bálsamo y una carga al mismo tiempo. La posibilidad de que su propuesta tuviera un impacto más amplio le llenó de esperanzas, pero también le hizo cuestionar la profundidad de su propio compromiso. Este enfoque realmente podría transformar no solo la dinámica del equipo, sino también la cultura de la empresa. Mientras se adentraba en esas preguntas, Carlos sintió el peso de la responsabilidad que se venía. ¿Sería capaz de sostener este cambio? Saber que otros sentían lo mismo aumentaba la urgencia por seguir adelante, aun cuando su coraje comenzaba a tambalearse. Se despidió de Ana con nuevas ideas en mente. Caminó hacia su oficina sintiendo que el entorno corporativo comenzaba a transformarse a su alrededor, pero el verdadero desafío estaba por venir. La próxima reunión con la alta dirección sería crucial. Podría ejercer la influencia necesaria para hacer visible todo lo que había descubierto hasta ahora. Estaba decidido a articular su visión y enfrentarse a las dudas y a las críticas de una manera que nunca había hecho antes. Aunque el temor latía en su interior, Carlos sabía que la autenticidad exigía un sacrificio. Por cada desafío que se presentaba, prometió a sí mismo que no se rendiría. Al cerrar la puerta de su oficina, su mente escaneaba rápidamente lo que estaba por venir. ¿Sería reemplazado por el miedo o podría utilizar este viaje de descubrimiento para cimentar su nuevo camino? La presión del momento le decía que el tiempo se agota. Y en ese instante, su cuerpo tembló no solo de ansiedad, sino de la emoción palpable de la transformación. El eco de las palabras de Ana resonó en su mente: esto no se limita a un solo caso. Y mientras se preparaba para su próximo movimiento, Carlos se preguntó, ¿qué nuevo descubrimiento revelará su búsqueda de autenticidad ante la dirección? La mañana siguiente, el cielo parecía más gris que de costumbre, como si el clima reflejara la agitación interna que Carlos lidiaba. Estaba en su oficina, frente a su computadora,
revisando una y otra vez las notas que había preparado para su reunión con la alta dirección. Cada palabra escrita se sentía pesada, como si cada página llevara consigo el peso de su miedo a fracasar, pensó en Leonor nuevamente. Su historia lo había motivado, pero también le hizo dudar. ¿Realmente podría cambiar la narrativa en su empresa? Si las voces de otros eran la clave, ¿cómo podría articular esa visión de manera que resonara con los ejecutivos, muchos de los cuales parecían tan alejados de las emociones humanas? Sentó una pistola de ideas en su mente, formulando estrategias para presentar su propuesta. Se concentró en demostrar cómo un liderazgo basado en la empatía mejoraría la productividad, la retención de talento y, eventualmente, el resultado final. Al contemplar esto, recordó el consejo de Ana sobre usar ejemplos medibles. Había decidido preparar una serie de casos de éxito que ilustraran las ventajas del enfoque humanizado en diferentes empresas. Pensó en empresas que habían obtenido notoriedad por su cultura laboral positiva y cómo eso había repercutido en su rendimiento financiero. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, también surgieron nuevas inquietudes. La alta dirección no solo evaluaría sus estadísticas, también examinarían su credibilidad, la autenticidad de su mensaje. ¿Lograría mantener su postura sincera ante la dura evaluación del consejo? Los momentos de duda comenzaron a aflorar, y Carlos sintió que su resolución fluctuaba, el miedo susurraba en cada rincón de su mente, cuestionando su capacidad, su idoneidad para provocar un cambio real. Al llegar la hora de la reunión, Carlos se lavó la cara en un intento de sacudirse la ansiedad. Se encontró frente a un grupo de rostros serios, todos fijando su mirada expectante en él. La sala, un entorno intimidante de poder y toma de decisiones, lo rodeaba, y la presión se sentía como un manto helado. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, intentando que su voz sonara firme, aunque notó el temblor de sus manos. Hoy quiero hablarles sobre un nuevo enfoque hacia el liderazgo que creo que puede transformar nuestra cultura corporativa. Mientras explicaba su visión, su mente se mantenía alerta, anticipando las reacciones. Algunas miradas parecían escépticas, otras curioseaban. Midió sus palabras cuidadosamente, sabiendo que cada frase contaba. Consideremos cómo la empatía puede llevar a una mayor conexión y un rendimiento más efectivo dentro de nuestros equipos, continuó, haciendo énfasis en las historias de éxito de otras organizaciones, pero también en la historia de Leonor, en el impacto que tuvo en ella, y la promesa de cambiar vidas laborales para mejor. Algo en su tono parecía captar la atención de algunos, la atmósfera era tensa. La alta dirección empezó a hacer preguntas, algunas incisivas, disparando dardos de desafíos que ponían en duda su postura. Carlos sintió como su corazón aceleraba, pero en lugar de cerrarse, se esforzó por abrirse, tomando cada comentario como una oportunidad para reafirmar su mensaje. La naturaleza crítica de la discusión le mostraba que cada contradicción era un paso más hacia la transformación que deseaba. Entonces, tras un intercambio intenso de ideas, una voz desde el fondo se alzó, una de las figuras más influyentes del panel. Carlos, esto que propones es interesante, pero ¿cómo garantizarías que esto no se convierta en una moda pasajera, algo que se olvide al poco tiempo? El reto era certero. Carlos, sintiendo una oleada de adrenalina, respondió con sinceridad, conectando su respuesta a su historia y experiencias personales, a todo lo que había ganado al ser parte de un entorno donde la voz de cada individuo cuenta. No es solo una propuesta, es un compromiso continuo. Debemos establecer indicadores, mantener el diálogo y cultivar una cultura en la que todos sus miembros se sientan valorados. La conversación continuó, pero un nuevo tipo de energía lo invadía. Por primera vez, sintió que su visión brotaba desde un lugar auténtico y que cada respuesta resonaba con su ser. Terminó la reunión en un punto álgido, con la alta dirección claramente dividida, algunos apoyando su enfoque, otros reacios a ceder. Mientras se dirigía a su oficina, un pensamiento lo invadió. Tenía claro que el cambio no vendría solo de él, necesitaba aliados en su viaje, personas que compartieran su deseo de construir algo más significativo. En medio de la emoción y el miedo, algo en su interior se encendió, el desafío real había comenzado, pero al decidir dar un paso más, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era un correo de Ana con un asunto intrigante: Carlos, creo que hemos dejado algo sin explorar.
¿te gustaría hablar antes de la próxima reunión? Mientras leía, sintió un denso nudo en su estómago. ¿Qué más podría haber emulado en su búsqueda de autenticidad? Esa incertidumbre lo llevó a preguntarse, ¿había algo más que aún no había descubierto sobre sí mismo? Carlos cerró el correo y sintió que su mente se tambaleaba. La invitación de Ana era un atajo hacia el autoconocimiento, pero también una puerta abierta a la incertidumbre. Dudas silenciosas empezaron a agitarse en su interior. ¿Qué era eso que aún no había explorado de sí mismo? Mientras seguía su rutina, la inquietud se transformó en una necesidad apremiante de reflexión. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y gráficos, pero la atención se desvaneció. En su lugar, recordó los momentos que lo habían llevado hasta aquí, las decisiones que había tomado, las ocasiones en las que se había dejado influenciar y aquellas en las que había seguido su instinto. Había luchado por un cambio significativo, pero ¿qué significaba realmente para él? Decidió que debía buscar lo que realmente lo motivaba. No solo quería mejorar la cultura de su empresa, quería dejar una huella perdurable. La visión que había compartido en la reunión no era solo un conjunto de ideas, era su propia forma de expresarse, una fe renovada en el impacto que podía generar. ¿Pero era suficiente? Se percató de que había un temor subyacente a no ser lo suficientemente bueno, a no estar a la altura de las expectativas. Esa tarde, Carlos tomó la decisión de reunirse con Ana. Quería comprender lo que ella había mencionado en su correo, que era ese aspecto oculto que aún faltaba por descubrir en su viaje. Se sentía impelido no solo a escuchar sus insights, sino también a abrir un diálogo que pudiera desvelar sus propias inquietudes. Cuando llegaron a la reunión, Ana empezó a hablar de los cambios que habían ocurrido en la empresa. Había un aire de optimismo en su voz, pero Carlos no podía evitar el zumbido de su mente inquieta. Quería proponerle un enfoque reflexivo, algo más que una charla sobre cambios superficiales, y así lo hizo. Quiero explorar mis propias motivaciones, entender lo que realmente me mueve, le confesó. No se trata únicamente de la empresa, es también sobre lo que quiero ser en esta trayectoria. Ana lo escuchó, y su mirada cambió. Carlos, a veces los cambios más significativos provienen de una comprensión profunda de uno mismo. Hay aspectos de tu liderazgo que son admirables, pero también hay áreas que podrías estar evitando explorar. Sus palabras resonaron en Carlos, y una ligera incomodidad se apoderó de él. ¿Era posible que hubiera estado ignorando partes de sí mismo que necesitaban atención? Se dio cuenta de que en su impulso por hacer que otros se sintieran escuchados, quizás había dejado de lado su propia voz, sus intereses y deseos. La conversación se estiró entre tensiones y descubrimientos, cada pregunta de Ana sacudía un rincón de su mente. ¿Qué temía realmente? ¿Era el fracaso, la crítica o simplemente la vulnerabilidad que conllevaba exponer su auténtico ser? Las respuestas no venían inmediatamente, pero cada una que surgía trazaba un mapa de sus inquietudes e inseguridades. Al final de la charla, Carlos sintió que había comenzado a abrir una puerta. Estaba preparado para mirarse de frente y confrontar lo que aún no había abordado, pero también se sintió terriblemente expuesto. El desafío de equilibrar sus aspiraciones con su autoimagen comenzaba a tomar forma, sin embargo, la conversación con Ana había incendiado una curiosidad que no podía ignorar. ¿Qué otras revelaciones le esperaban en su búsqueda de autenticidad? Además, había un punto crucial que quedó sin respuesta aquella tarde, un aspecto mencionado al pasar que podía tener un impacto mucho más profundo en su carrera. La tensión en el ambiente era palpable al momento de despedirse. Carlos sintió que cada paso que daba en su camino profesional iba mucho más allá de las habilidades adquiridas, se trataba de un viaje hacia el entendimiento de quién era en esencia. Cuando Ana se despidió, dejó caer una última frase: recuerda que a veces la verdad que buscamos no es solo sobre lo que vivimos, sino sobre lo que estamos dispuestos a descubrir y enfrentar dentro de nosotros mismos. El eco de esas palabras resonó en su mente. Carlos comenzó a preguntarse si estaba listo para enfrentar no solo las preguntas de su carrera, sino también las que definían su verdadero yo. ¿Se atrevería a ir aún más allá? Mientras estas dudas se agolpaban, sintió que el próximo desafío ya estaba en el horizonte, esperándolo con una amenaza de cómplice. Un mensaje de Leonor en su teléfono comenzaba a asomar.
Carlos se sentó en su oficina, el teléfono vibrando de manera insistente. La notificación era de Leonor, su asistente más cercana, pero en ese momento, la tensión entre lo que seguía a su conversación con Ana y lo que Leonor podría decirle lo mantenía en suspenso. Decidió no leer el mensaje inmediatamente, estaba en un punto crucial de su autodescubrimiento y no quería que nada lo distrajera. La jornada continuó, pero el peso de sus recientes revelaciones comenzó a manifestarse físicamente. Le costaba concentrarse en las tareas diarias. En reuniones, sus pensamientos se dispersaban, preocupándose más por su inquietud interna que por los informes que tenía ante él. No era solo la presión del trabajo, era el desafío más profundo de explorar su identidad profesional. Decidió hacer un espacio mental y reflexionar sobre lo que realmente sentía. Alcanzó un equilibrio, sentándose en el rincón más tranquilo de su oficina con una libreta y un bolígrafo. Escribir siempre había sido liberador para él y comenzó a trazar sus pensamientos. Las palabras fluyeron, trazando un mapa de sus temores y deseos. Le preocupaba ser visto como un líder débil, pero también quería ser auténtico. Ese profundo enfrentamiento con sus inseguridades lo llevó a pensar en su relación con Leonor. La conocía desde hacía años y a menudo le confiaba tareas importantes. Sin embargo, había algo más allí, un deseo de entender su propio liderazgo y cómo el trato con sus colaboradores influyó en su propio desarrollo. Se preguntó, ¿le daba suficiente reconocimiento a sus capacidades? Cuanto realmente conocía de su vida y aspiraciones, fue entonces cuando sintió que debía abordar esta cuestión de forma directa. Se levantó, decidido a invitar a Leonor a una conversación. A medida que se acercaba a su escritorio, un torbellino de emociones lo rodeó. La vulnerabilidad que ya había empezado a descubrir en sí mismo no era solo su carga, sino también una oportunidad para profundizar en la relación con su equipo. Reconocer el valor de otros podría hacer que su propio camino fuera más evidente. Leonor, ¿podemos hablar un momento? La voz de Carlos estaba mezclada con una mezcla de determinación y nerviosismo. Ella miró con una ceja levantada, expectante. Claro, Carlos. ¿Sobre qué tema? La confianza en ella era palpable. Carlos respiró profundamente, sabiendo que este encuentro era crucial para su desarrollo personal y profesional. Quiero entender más sobre ti y lo que piensas sobre el equipo. He estado reflexionando. Creo que es importante no solo para mí, sino también para la dirección que queremos tomar, explicó Carlos, sintiendo cómo su voz se asentaba en una sinceridad que no había mostrado antes. La conversación tomó un giro inesperado. Leonor, visiblemente sorprendida, comenzó a abrirse, compartiendo sus propias aspiraciones y cómo a veces se sentía relegada en su rol. Cada palabra era como un pequeño destello en la oscuridad de su dinámica laboral. Carlos sintió que se estaba formando una conexión más profunda, una nueva línea de comunicación que le permitiría obtener una amplia perspectiva no solo de su enfoque sobre el trabajo, sino sobre sí mismo. Aunque al principio estas revelaciones fueron incómodas, también generaban un aire de posibilidad. Ahora sabía que su viaje no sería solo una reflexión individual, se trataba de construir puentes, aprender a escuchar y a vulnerarse aún más en su ámbito profesional. Pero había un aspecto que lo mantenía alerta, la mención de sus dudas sobre su papel y cómo la coincidencia con las inquietudes de Leonor podría llevarle a nuevas verdades sobre sí mismo. La conversación se alargó, y Carlos comprendió que lo que había comenzado como un intento de ver su incomprensión se había transformado en un paso valioso hacia su autoconocimiento. Sin embargo, mientras la charla se cerraba, un nuevo mensaje vibró en su teléfono. La intrigante invitación de Leonor parecía ser un secreto por destapar, algo que la podría conectar inesperadamente con su propia búsqueda de autenticidad. Con una mezcla de emoción y cuestionamiento, Carlos recogió su teléfono y observó la pantalla, sintiendo que una nueva dimensión de su viaje personal estaba a punto de abrirse. La inquietud se transformó nuevamente, pero ahora era en forma de anticipación. ¿Qué más estaba por descubrir? ¿Qué impacto tendría esto en su futuro y su desarrollo como líder? Su mente comenzaba a formular preguntas que lo llevarían a profundizar en su nivel más personal y profesional. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad que Leonor podría ofrecerle?
Carlos se encontraba en un punto decisivo, donde todo lo aprendido y las revelaciones recientes convergían en una única búsqueda, su autenticidad como líder. Cada mensaje, cada conversación, lo impulsaba hacia un rincón de su ser que había estado evitando someter a la luz. La interacción con Leonor había encendido una chispa, mostrándole que su crecimiento no solo dependía de su capacidad para comunicar sus ideas, sino también de su disposición para recolectar las voces de quienes lo rodeaban. Tras la charla con Leonor, Carlos decidió que debía enfrentar su miedo al fracaso, un concepto que hasta ese momento había definido su carrera. La vida corporativa no debería ser solo una escalera hacia el éxito, sino también un camino donde cada voz contara, incluida la suya. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero propósito era más grande que los logros individuales o el prestigio, se trataba de construir un espacio donde todos se sintieran valorados, incluidos aquellos que habían sido silenciados, como Leonor y Ana. Con esta nueva perspectiva, se dispuso a organizar una serie de reuniones con el personal de su equipo para recoger opiniones sobre su propuesta de liderazgo auténtico. La idea era generar un diálogo abierto, donde cada miembro pudiera expresarse libremente. Se preparó con meticulosidad para que cada sesión floreciera en un entorno seguro y de confianza. Pronto, las interacciones comenzaron a transformar su concepto de liderazgo, no era solo un papel, sino una relación dinámica. El resultado fue revelador. Escuchar a sus colegas en un ambiente cálido y receptivo no solo cimentó su intención de ser un líder más humano, sino que también permitió que emergieran ideas frescas y creativas. La visión que había comenzado como un esfuerzo solitario se transformó en un proyecto colaborativo, donde la identificación de talentos ocultos generó un sentido de comunidad. Cada voz aportó, enriqueciendo el enfoque general hacia la autenticidad que Carlos anhelaba implantar en todo el equipo. Mientras las semanas pasaban, las tensiones que habían rodeado sus anteriores interacciones comenzaron a disiparse. Carlos se sintió, por primera vez, completamente en control de su narrativa. Su influencia se expandía, no solo en términos de resultados sino en las conexiones humanas que había fortalecido. Cada pequeño triunfo se sentía como una victoria tanto personal como colectiva. El equipo comenzó a vibrar con una energía renovada, impulsada por el reconocimiento y la inclusión. La confianza que había ganado en su camino lo llevó incluso a impulsar cambios estructurales en la empresa. Junto a Ana, comenzó a visualizar un programa de mentoría que respaldara a los empleados, promoviendo el liderazgo desde todos los niveles de la organización. Con el tiempo, la iniciativa acústica que habían creado alcanzó no solo reconocimiento interno, sino también la atención de la industria. Una mañana, tras recibir el premio a la cultura corporativa del año, Carlos miró a su equipo, cuya sonrisa desbordaba orgullo. Sentía una satisfacción profunda, había pasado del temor a ser un líder de fachada a monumentar un legado en autenticidad. Ese premio no era solo un reconocimiento a la organización, era la validación de su propia evolución. Comprendió al instante que había creado una cultura donde cada individuo no solo era escuchado, pero se sentía empoderado para brillar. El camino fue seguido por la creación de un banco de talentos dentro de la empresa, el cual permitió a cada miembro expresar sus aspiraciones y ser guiado según sus metas profesionales. Carlos tenía claro que su misión no solo era liderar, sino también cultivar soñadores en un entorno que había sido a veces hostil. Su búsqueda de autenticidad había complicado su vida, pero a la vez la había transformado en una experiencia rica y significativa. La conexión profunda que había cultivado con su equipo reforzó su deseo de no solo colaborar, sino de ser parte activa de cada historia presente en su organización. Con esas interacciones y aprendizajes, Carlos se sintió liberado de las cadenas del miedo al fracaso, y en su lugar, encontró un propósito renovado que habría de seguir guiando su carrera. Finalmente, mirando por la ventana de su oficina, entendió que había recorrido un largo camino donde su verdadero poder radicaba en su vulnerabilidad. En este trayecto, Carlos había superado sus inseguridades y demostró que ser un líder genuino trae consigo no solo el amor al trabajo, sino la pasión por hacer de su entorno un mejor lugar. No pierdan la oportunidad de acompañar a Carlos en su viaje de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para impulsar el algoritmo y seguir compartiendo estas inspiraciones.
comenten sus reacciones y teorías sobre el final impactante de esta historia. Y compártanlo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su verdadero apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.